Hola, mi nombre es María del Pilar Monroy Hernández, la materia es Fisiopatología 3 y en esta presentación se hablará sobre la lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Como una lesión producida por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemadura y da un ejemplo del agente que los produce. Está lo que son las térmicas, que es producida por líquidos calientes. Las eléctricas, que es producida por la, la atmosférica, la química, que es producida por los ácidos, y las radioactivas, que es producida por el sol. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado? Según el porcentaje de superficie corporal quemada. El quemado crítico, su superficie corporal quemada es mayor al 15%, mientras que el quemado leve, su superficie corporal quemada es menor al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de quemadura y en qué parte de la piel se ve comprometida cada una? Tenemos que la del primer grado, que es la epidérmica, donde hay una destrucción de la epidermis. Su sensibilidad de la zona es muy dolorosa y su curación es espontánea y va de 4 a 5 días. En ella no hay secuelas. Después tenemos la de segundo grado, que se puede dividir en dos, que es la primera es la dérmico superficial, donde existe una destrucción de lo que es la epidermis más la dermis superficial. La sensibilidad de la zona, no hay dolor. La curación es espontánea y va de 7 a 10 días y no hay secuelas. La dérmico profunda es dérmico profunda, que es la destrucción de la epidermis más la dermis. Sensibilidad de la zona, no hay dolor. La curación es un tratamiento quirúrgico y sí hay secuelas. Y la de tercer grado, que es la subtérmica, donde hay una destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. La sensibilidad de la zona, hay una pérdida de sensibilidad y anestesia. Su curación es un tratamiento quirúrgico y existen secuelas importantes. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Si bien se define como una regla que divide en 9 partes el cuerpo o en múltiplos de 9, y a partir de este se puede determinar el porcentaje de la quemadura. Como podemos ver en la imagen, se indica que en el cuerpo anterior y posterior es del 18% y en cada uno de los miembros superiores es del 9%. En los miembros inferiores es del 18%, mientras que en la cabeza es del 9% y en las palmas de la mano un 1%. Su variación en los niños es la extensión de la quemadura, se establece aplicando la palma de la mano. Esto quiere decir que la cual se considera equivalente al 1%, por lo cual la extensión equivale a cuántas veces cabe dentro de lo que es la lesión en ese 1%. Y tenemos que en el anterior y posterior hay un 18%, en los miembros superiores hay un 9%, en los miembros inferiores el 14%, mientras que la cabeza tiene un 18% y, como ya se mencionaba, en la palma de su mano un 1%. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Pues si bien se genera el desarrollo de la malnutrición aguda, la sarcopenia secundaria y hay una debilidad muscular adquirida, lo cual favorece la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, la sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Existe un déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías al día. En cuanto al déficit de proteínas, es de 49 más menos 41 gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal. Esto es hasta un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo del oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana?
Si bien en los individuos sanos es aproximadamente de 2/3 del consumo de oxígeno que está acoplado a la fosforilación oxidativa. En tanto, el tercio ya restante se le atribuye a la termogénesis. Y en el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, lo que presenta 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hipercalemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? Hay un aumento de la producción y oxidación de la glucosa. La extracción tisular inadecuada de la glucosa va a generar la hiperglucemia y la hipercalemia. En cuanto a lo que es el estrés sobre el retículo endoplásmico en la piel, el tejido adiposo y muscular es lo que llevará a una resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Existe el hipercatabolismo severo, ya que genera una sarcopenia, la cual se asocia a la disfunción orgánica, a la debilidad muscular y mayor mortalidad, lo que, lo que lleva a una depresión proteica aguda, dando como resultado una disfunción inmune. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En los pacientes quemados hay una estimación de que 1 metro cuadrado de la piel quemada va a generar una pérdida diaria de nitrógeno de entre el 20 a 25 gramos, lo cual va a determinar una pérdida del 20 al 25% de la masa magra corporal. Asimismo, Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media del nitrógeno en paciente quemado sin terapia nutricional supera los 2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso al día, que son de 15 a 20 gramos al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos. Si bien tenemos que hay una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, la lipólisis permanece aumentada entre 5 días y 2 meses posterior a la agresión térmica. La lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y andecorticotrofina. También hay un aumento persistente de los niveles de glicerol y hay un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de los cuerpos cetogénicos. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Para la mayoría de los nutrientes y en particular son el selenio, el cobre, el zinc, el boro, el bromo, el hierro y el yodo. Las mayores pérdidas se producen durante el día 1, con una reducción de las pérdidas tras las 24 horas. También por su parte, los pacientes exhiben una deficiencia de la vitamina A, la vitamina C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para pacientes con lesión térmica? La vía de la elección es la enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Se recomienda que la nutrición enteral precoz, aunque sin indicar un momento específico de inicio, esta se refiere a las 24 horas, pero algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular una respuesta hipermetabólica. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Para ello existe una reducción de la estancia en la UCI, hay una reducción de la infección de las heridas, disminuye de modo significativo los niveles de catecolamina, cortisol y glucagón, mantiene la integridad de la barrera intestinal y mantiene la motilidad y el flujo sanguíneo esplénico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Puede haber una aparición de la disfunción intestinal contraindicada a la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. El fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal se indica en nutrición parenteral y el síndrome de compartimentar abdominal.
¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Para adultos tenemos que la ecuación más recomendada es la de Toronto, ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Y en niños, para niños quemados críticos, la fórmula de Schoflin ha demostrado ser la de mejor elección. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentajes y en gramos por kilogramo por día? Tenemos que el aporte de macronutrientes es que del carbohidratos el porcentaje diario es del 50%, transformándolo a kilogramos por día son de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso al día. Los lípidos van de un 15 a un 18%, que es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. En proteínas es menor a 20, va del 20 al 25% del aporte calórico y es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Tenemos que el aporte de micronutrientes debe ser del cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 miligramos, zinc de 25 a 40 miligramos, cromo de 15 miligramos, vitamina C de 1 a 3 gramos por día, de vitamina D mayor o igual en 70 años de 600 unidades o menor a 70 años 800. Vitamina A son de 10,000, vitamina E de 20 a 25, coenzima Q10 de 10 miligramos y una glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramos de peso al día. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias.